Buenas tardes a todos. Esta semana estamos en la sesión número 11 y vamos a desarrollar el tema de marco teórico. A partir de esta semana 11 vamos a iniciar nuestro tercer corte en el cual vamos a terminar de elaborar nuestros artículos o anteproyectos dependiendo de cada caso. Hoy vamos a hablar del marco teórico. El marco teórico como uno de los elementos fundamentales de los trabajos que ustedes están desarrollando. Muy importante que ustedes sepan cómo van a desarrollar ese marco teórico, qué debe contener ese marco teórico y a través de qué fuentes van a ustedes a documentarse para poder tener un marco teórico adecuado. Recordemos que este marco teórico hasta ahora es del anteproyecto, ¿sí? Para los que están haciendo anteproyecto. Quiere decir que va a ser un marco teórico realmente corto, que después tendrán la oportunidad de ampliarlo cuando estén ya realizando sus proyectos. Pero este marco teórico del anteproyecto debe contemplar todos los elementos que le den la fundamentación a los problemas que están trabajando. Entonces vamos a hablar de qué es el marco teórico y cómo lo van a elaborar. Entonces, el marco teórico, como les decía, es el pilar fundamental de cualquier investigación. La teoría constituye la base sobre la cual se va a sustentar los análisis, los experimentos o propuestas de desarrollo de un trabajo de grado, incluso también de escritos académicos o científicos. El marco teórico generalmente trata los antecedentes o marco referencial y las consideraciones teóricas del tema de investigación. Los antecedentes son la revisión de las investigaciones previas que de manera directa o indirecta abordan nuestro tema de investigación. Es importante escoger con cuidado estos antecedentes porque ellos permitirán saber si nuestro enfoque es nuevo y original. Es parte fundamental de toda investigación. A través del marco teórico se van a identificar las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se sustenta la investigación y el diseño del estudio. Va a ampliar la descripción del problema y va a integrar la teoría con la investigación y los factores que se estudian. Va a permitir al investigador también tener una visión mucho más completa de los planteamientos teóricos sobre los cuales se fundamentará el problema y la metodología de estudio en las fases de observación, experimentación y conclusión. ¿Cómo elaborarlo? La construcción del marco teórico puede ser difícil para quienes inician una investigación porque generalmente uno no sabe por dónde iniciar la búsqueda o qué información debe poner o qué información no es relevante. Pero aquí vamos a ver algunos pasos que podemos seguir y que seguramente si los llevamos a cabo vamos a tener a lograrlo exitosamente, ¿sí? Vamos a tener una buena síntesis y también una buena redacción de ese marco teórico. Entonces vamos a ver cuáles son esos pasos. El primero, tener en cuenta cuál es la estructura lógica. Entonces hablábamos de que el marco teórico debe tener tres elementos: los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y las bases conceptuales. Los antecedentes son ¿cuáles? Aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con el problema de estudio. Como dice antecedentes, son aquellas investigaciones que ya se realizaron, es decir, que nos anteceden y que están relacionadas con ese problema, ¿sí? Generalmente uno busca esas investigaciones con una ventana de tiempo, ¿sí? No puede empezar a buscar desde el 2001, 2002, sino que uno generalmente ubica una ventana de 5 años más o menos, donde en esos últimos 5 años, ¿qué se ha hecho sobre esa investigación, sobre ese tema de estudio? ¿Sí? Tampoco es que van a seleccionar 50 trabajos, ¿sí? Se buscan los más relevantes, los que de pronto más aporten al tema de estudio, los más recientes, y los que tienen mayor pertinencia, de pronto los que son más importantes por la revista donde se publicó, por el número de citaciones, es decir, la relevancia. Van ustedes también a identificar dentro de ese marco teórico las bases teóricas, el conjunto de conceptos y modelos que constituyen un enfoque determinado que explican el problema planteado. Entonces, cuando hablamos de las bases teóricas, son todos esos conceptos teóricos, o en este caso modelos, también pueden ser modelos matemáticos, modelos físicos, diferentes tipos de conceptos y modelos
que me van a determinar el enfoque que yo le quiero dar a mi problema, ¿sí? Y la tercera parte del marco teórico son las bases conceptuales. Son todos los significados precisos de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado. Entonces, las bases conceptuales nos van a permitir definir o darle un significado a las variables principales del problema. Bueno, esta sería entonces la primera parte. Identificar la estructura del marco teórico, donde tenemos antecedentes, bases teóricas y bases conceptuales. El segundo paso es identificar esos antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de la investigación. Entonces, esto dependerá de la naturaleza y características del problema planteado y deberán explicar las interacciones de las variables de estudio, ¿sí? Entonces, aquí vamos a identificar cuáles son esos antecedentes, esas bases teóricas y esas bases conceptuales, y vamos a interrelacionarlas, ¿sí? A generar diferentes interacciones de tal manera que permita explicar las variables de estudio. En el tercer caso es ir y buscar toda la bibliografía, digamos la bibliografía más adecuada sobre los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales. Dependiendo del tipo, podrá revisar aspectos teóricos, contextuales, legales, que posibiliten un conocimiento amplio del tema. Entonces, esta consulta bibliográfica pues, va orientada al tipo de problema que ustedes están investigando. En este caso, todos los problemas que ustedes han venido planteando son problemas relacionados con la ingeniería, ¿sí? Algunos en el área de vías, otros en construcción, otros en hidráulica, otros en geotecnia, otros en estructuras, bueno. Digamos que hay una variedad aquí de problemas que ustedes han venido planteando y en la medida del tipo de problema, pues también va a ser esa consulta que ustedes van a realizar. Después de que hayan tenido una buena consulta bibliográfica, van a analizar esa bibliografía, van a tomar apuntes donde ustedes puedan hacer una propia interpretación de esa bibliografía y como quinto paso está redactar, ¿sí? La redacción del marco teórico la podemos dividir en dos partes. Primero, una exposición detallada de la teoría que van a utilizar en el problema de investigación y luego la interpretación del problema bajo los términos de esa teoría. Entonces, aquí finalmente en la redacción, primero van a exponer toda esa teoría que encontraron, que presenta los antecedentes, los fundamentos conceptuales y teóricos, y luego van a hacer una interpretación de cómo sus problemas, digamos que se pueden interpretar a la luz de esa exposición teórica que han hecho. Entonces, como les decía, este es finalmente un poco la orientación de cómo pueden ir haciendo sus marcos teóricos. A partir de esta semana, ustedes van a ir a buscar esa bibliografía, ese marco teórico que van a poder construir en sus documentos, pero pues antes de ir y a adelantarse a escribir, pues hay unos procesos aquí que quiero compartirles el día de hoy para que ustedes puedan iniciar esa búsqueda. Entonces, esta actividad número 11 está enfocada a que ustedes vayan encontrando las herramientas para que puedan hacer esa búsqueda bibliográfica y puedan ir a construir sus marcos teóricos. Como les decía, estos marcos teóricos son realmente cortos. Yo hablo más o menos de 5 páginas porque hasta ahora pues es un anteproyecto. Ya cuando ustedes estén realizando sus proyectos, el marco teórico pues tendrá que ser mucho más amplio, pero este es un marco teórico inicial, digamos que fundamenta y que le da soporte a sus protocolos de investigación o anteproyectos. Entonces los invito primero en esta actividad a que revisen estos links que son algunos videos que les van a indicar cómo hacer búsqueda bibliográfica. ¿Sí? Entonces los primeros videos están relacionados con la biblioteca de Uniminuto, cómo ingresar a las bases de datos. ¿Sí? Y los últimos videos ya son búsquedas especializadas en bases de datos. ¿Sí? Entonces una vez ustedes hayan visto los videos y hayan explorado las bases de datos de Uniminuto u otras bases también que pueden encontrar en internet, van ustedes a ingresar a esas bases de datos
y van a seleccionar mínimo 2 bases de datos afines con el tema de estudio. Si tienen posibilidad de buscar más bases de datos, pues mejor. Por ahora les dejo la tarea de que sean 2 bases de datos, pero si ven 3 o 4 bases que son muy afines a sus temas de trabajo, entonces pues pueden explorar 2, 3 o más. ¿Listo? Mínimo 2. Luego de que hayan identificado estas bases de datos, entonces van a identificar por lo menos 5 artículos que estén relacionados con el tema de estudio de esas bases de datos que han seleccionado. Entonces van y revisan los artículos, como les decía, traten de acotar a los últimos 5 años, 2015-2020, ¿sí? A través de palabras claves, ¿sí? Entonces, temas relacionados con el tema que cada uno está desarrollando en el seminario, ¿sí? Y estos 5 artículos, pues ustedes los van a seleccionar y una vez los seleccionen, van a diligenciar una matriz exploratoria con la información de esos 5 artículos seleccionados. Esa matriz ya se las presento. Esta tarea o esta actividad es para enviarla hasta el 26 de octubre. Entonces, ¿qué van a hacer? Esos 5 artículos que ustedes ya han deseleccionado, van ustedes a identificar estos elementos que aparecen en esta matriz. Esta matriz la pueden hacer en Word o en Excel, ¿sí? Y son las indicaciones básicas para la que la puedan hacer. Entonces, una matriz de 5 columnas, donde en la primera columna aparece la página web, nombre de la biblioteca, base de datos o número de referencia de trabajo, grado y volumen de revista, y número de revista y fecha de la publicación de hoy. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que aquí nosotros, si somos juiciosos, digamos que esta matriz nos permite mantener allí, recopilar toda la información de todos los artículos que vamos consultando. ¿Sí? A veces uno revisa muchos artículos, pero no tiene un registro de esos artículos y cuando los quiere retomar no los encuentra. ¿Sí? O cuando quiere citarlos no los encuentra. Entonces esta matriz nos permite llevar un registro de esos artículos que vamos consultando. Entonces la idea es que esta matriz la diligencien por lo menos con 5 artículos. En el primero, entonces, toda la ubicación, dónde se encuentra el artículo, en qué página web o en qué base de datos, qué biblioteca, cuál es el número de referencia del trabajo, qué revista, fecha, publicación. Bueno, esta es la información básica de dónde se encuentra el artículo. En la segunda columna aparece el título de la revista y del artículo o nombre del trabajo de grado, si es un artículo, si es un trabajo de grado, si es un libro, bueno. Entonces aquí aparece el título. En la tercera columna, los autores y correos electrónicos completos, por lo que les decía, si tenemos que citar, pues la información se encuentra acá. Entonces, autores, correos de los autores, nombres completos, institución y si pertenecen a un grupo de investigación. Bueno, y en la cuarta columna, allí van a diligenciar el problema o los objetivos de investigación, los van a escribir textualmente, si es posible, y los principales abordajes, es decir, lo que ustedes consideren más relevante sobre cómo abordaron ese trabajo, ¿sí? Y que les aporta a su tema de estudio. Y al final, cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron los autores, ¿sí? Entonces, ¿qué concluyen o qué recomiendan esos autores en el artículo? Una vez ustedes tengan esta información, digamos que por ahora son 5 artículos, la idea es que el marco teórico sea un poco, lo enriquezcan un poco más. Yo hablaría de unos 10 artículos máximo, tampoco se van a llenar de información, pero digamos los 5 o 10 artículos que ustedes consideran más relevantes que les pueden aportar a ese marco teórico. Una vez tengan seleccionado toda la bibliografía, pues van a la última parte del proceso, que es de hacer la redacción del marco teórico. Como les decía, para este trabajo yo hablo de 5 páginas de marco teórico, no se requiere más de allí, donde ustedes van a presentar esos antecedentes, van a presentar las bases conceptuales y las bases teóricas de sus problemas. Listo, una vez diligencian esta matriz exploratoria, simplemente la envían y pues esa es la actividad de esta semana. Ahora, paralelamente, ustedes deben estar construyendo sus marcos teóricos en este momento. O sea,
En este punto del trabajo deben iniciar marco teórico, ¿sí? Y ustedes saben que cada semana vamos avanzando, ya nos quedan pocas semanas y pues la última entrega es el documento terminado. ¿Listo, chicos? Bueno, esta semana espero tenerles notas de este segundo corte. También pueden ir revisando las retroalimentaciones que hay en el aula virtual. Es muy importante que cuando yo les envío retroalimentación a través del aula virtual, pues las consulten para que vayan mejorando sus trabajos y las siguientes versiones que vayan entregando pues estén mucho más corregidas y no quede la corrección hasta lo último. Entonces les recomiendo revisar el aula con sus correcciones. Les mando un saludo y les deseo una muy buena semana y bueno, chao.